policial en el sector céntrico de la comuna, logrando apresar a 3 hombres y una mujer, siendo el líder de la banda un sujeto de 22 años. Quédese con nosotros, llega en los próximos instantes aquí en Musicop el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores y queridas auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio de conversación sobre temas de relevancia jurídica. Soy José Manuel Baquedano, les doy la bienvenida a Hablemos Legalmente en esta tarde de miércoles 4 de octubre del 2023. Hoy día me acompañan en el panel Felipe Jordán, Rodrigo Vera y excusamos a Juan Carlos Claret por motivos laborales. Hola, colegas y amigos, ¿cómo están? Hola José Manuel, hola Rodrigo. Saludamos aquí a todos nuestros auditores y auditoras de este nuevo programa, esta nueva edición, como dijo bien José Manuel, del miércoles 4 de octubre. Y claro, efectivamente estamos sin un integrante, pero bueno, tenemos harto de qué conversar. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Felipe, todo bien, gracias. ¿Y por allá cómo están? ¿Cómo está Osorno? Un saludo. Agradable, está Osorno. Sí, acá igual, está rico el día, parece primavera por fin en Ñuble, paró la lluvia. En la región de Ñuble, harto que se mojaron. Demasiado. Supieron un poco lo que era la lluvia, que nosotros los osorninos lidiamos con eso, parte de nuestro ADN. Bueno, chiquillos, entremos al tema que nos ocupa. Habíamos dejado un tema la semana pasada muy interesante en el tapete, que era precisamente este tema de la ley de usurpaciones, que ha tenido tantos baches en el camino. Como ustedes saben, el gobierno hizo un veto aditivo al proyecto de ley, vetando la legítima defensa privilegiada, que es aquella en virtud de la cual un dueño, en este caso el dueño del terreno, del predio, del inmueble de que se trate, ¿no es cierto?, lo faculta para repeler el ataque, concurriendo a los clásicos requisitos de la legítima defensa, que básicamente son una agresión ilegítima, falta de provocación suficiente por el que se defiende y una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. Y aquí hubo varias cosas complejas en este tema, ¿no es cierto?, pero un tema que va a desarrollar Felipe y ahí meteremos la cuchara debidamente. Así que lo dejo, doctor Jordán, con el tema. Sí. Bueno, lo que pasa es que es interesante, yo vuelvo con el tema, la semana pasada lo conversamos, planteé yo el tema, y de nuevo lo sigo porque, bueno, de partida es un tema que acapara, ¿no es cierto?, la atención, al menos de la opinión pública o, por digamos, política, pero está en la primera plana, ¿no es cierto?, de todos los diarios, los noticiarios. Y yo lo vuelvo a tocar porque le he dado más vueltas. Yo creo que acá hay un tema, incluso con una vista sociológica, y conforme lo he leído y lo he visto, estoy encontrando que cada una de las posiciones, es decir, la posición que obviamente está por mantener la ley como está actualmente, con la legítima defensa privilegiada y con las penas como están, tiene sus argumentos positivos y sus argumentos no tan positivos. A su vez, la opinión del gobierno, del veto, también tiene sus cosas, ¿no?, sus argumentos malos y sus argumentos buenos. En primer lugar, la idea, ¿no es cierto?, es aclarar de que el gobierno introdujo 14 observaciones y aclarar que no solamente fueron vetos aditivos, sino que fueron 4 vetos aditivos, 5 supresivos y 5 sustitutivos. ¿Ya? Obviamente los aditivos son, como ya lo explicamos la vez pasada, son de la facultad que tiene el presidente para agregarle cosas a una ley que saca el Congreso. Los vetos supresivos tienen por objeto eliminar
algunos aspectos de la ley, que en este caso obviamente quieren eliminar la parte, ¿no es cierto?, de la legítima defensa privilegiada, y los vetos sustitutivos que quieren cambiar una cosa por otra, que en este caso, una de las que me fijé, ¿no es cierto?, es básicamente, o lo que más le importa, ¿no es cierto?, al gobierno, es el tema de la pena. Bajarle la pena, o sea, establecer una distinción entre lo que es la usurpación violenta, que el gobierno está por dejarla tal y como está con la pena que tiene, versus la usurpación no violenta, que es la que malamente o desafortunadamente la ministra del Interior llamó usurpación pacífica, que no por ningún lado existe la usurpación pacífica. Y ahí ellos quieren bajar la pena, quieren distinguir, y bajarla, claro, ahí yo creo que ahí están al chancho, que están bajando demasiado. La pena la dejan, la usurpación violenta, no me acuerdo cuándo parte, pero llega hasta 3 años. Y la no violenta, la usurpación no violenta, quieren bajarle una pena de hasta 61 días, conmutable o 61 días o multa. O sea, dejan la posibilidad de que el juez, dada la circunstancia, aplique la pena, ¿no es cierto?, de residuo 61 días o pena de multa. Lo que yo encuentro que ahí se van a echar una pena demasiado baja y menos multa. Pero, y les planteo a usted y le planteo a nuestros auditores, como primera cuestión, uno de los argumentos para justificar esto, ¿no es cierto?, del cambio de la pena, dice, bueno, el Código Penal establece varios casos en los cuales se establece una gradualidad de la pena, ya dependiendo de las circunstancias en que tiene lugar el delito. ¿Y por qué no va a poder ocurrir acá? Yo creo que tiene razón. Lo mismo opera, por ejemplo, yo no soy penalista, así que si cometo algún tipo de falta, me corrigen. Pero en el caso del, por ejemplo, el homicidio, lo mismo. Todos los homicidios no tienen la misma pena. El homicidio simple no tiene la misma pena que el homicidio agravado, el homicidio alevoso, el homicidio que se comete con premeditación. En consecuencia, ¿por qué en este caso una usurpación que es violenta va a tener la misma, o una usurpación no violenta va a tener la misma pena que la violenta? Yo creo que ese argumento no es tan tonto. Eso por un lado. Y lo otro, que son el argumento para eliminar la legítima defensa privilegiada. Estaba leyendo el diario, que también apareció hoy día, y el argumento de muchos de los grupos, ¿no es cierto?, que están detrás, obviamente con justa razón, de las tomas o las usurpaciones violentas, o con mayor violencia que se han desarrollado en el país, que son en la zona sur, en Hugo, ¿ya? Han dicho, y concretamente me quedo con lo que dice don Antonio Walker, que es el presidente de la Asociación Nacional de Agricultura. Él dice, se debe mantener el espíritu original, que era proteger a las víctimas. Esto lo dice por esto de que se quiera sacar la legítima defensa privilegiada, eliminarla. Y muchos dicen lo mismo. O sea, si se saca la legítima defensa privilegiada, se le está restando protección a las víctimas. ¿Qué significa eso? Que, dicho en sentido contrario, que la protección a las víctimas está dada por la legítima defensa privilegiada. Es decir, las víctimas se van a tener que, o se van a poder, gracias a esta ley, proteger ellas mismas. Y yo creo que ahí hay un pequeño problema, porque efectivamente, yo creo que la gente que está con los terrenos ocupados o que tiene posibilidad de que se lo ocupen, están esperando esto para poder resolver el problema a tunazo, a escopetazo, a balazo, a cuchillazo. Porque eso dice el señor, señor Walker, de la Asociación de Agricultores. Nosotros estimamos de que estamos desprotegidos si es que no está la legítima defensa privilegiada, que es lo mismo que decir, señores, la protección la van a tener ustedes y la van a poder utilizar, ustedes mismos van a poder protegerse con esta herramienta que es la legítima defensa privilegiada. Entonces vamos resolviendo los problemas con autotutela, ¿ah? Es decir, vamos resolviendo los problemas a escopetazo, como le digo, y yo creo que eso no es la vía. Yo creo que la vía es aumentar las penas, quizá incluso el proyecto de ley podría haber aumentado más las penas, pero de ahí a que, al menos como argumento, se esgrima de que no puede eliminarse la legítima defensa privilegiada porque es una herramienta de protección, o quedaríamos desprotegidos, ¿no es cierto? La gente quedaría desprotegida si no tuviera esa herramienta. Yo creo que ahí hay un punto que pues yo por lo menos no comparto en absoluto. No sé qué opinan. Y a ver, sí, aquí hay algo que creo que lo dije la semana pasada y que hasta ahora obviamente en el debate público nadie lo ha dicho, pero el trasfondo de esto es un trasfondo ideológico muy profundo, porque se hace una distinción entre la propiedad mueble e inmueble, ¿ya?
La legítima defensa privilegiada o presunta, ¿qué significa? Que la ley presume que concurre la necesidad racional del medio. Eso ya existe en Chile desde hace mucho tiempo para proteger los bienes muebles. O sea, si alguien entra a mi casa en la noche a robar un balón de gas, a robar un televisor, a robar lo que sea, la legítima defensa privilegiada ya existe. Y yo puedo pescar a balazos, matar a este tipo si está dentro de mi casa en la noche o de día robando y no hay ningún problema y nadie alega. Entonces, ¿por qué razón se presenta este problema con los inmuebles? O sea, ¿por qué si alguien se toma mi casa, se toma mi campo, se toma lo que sea, inmueble, viene este problema? Y el origen de esto, y que aquí obviamente en Chile como el debate político es bastante de bajo nivel intelectual, el origen de esto tiene que ver en la concepción más tradicional de la izquierda que viene en el siglo XIX. Para ello, históricamente, la propiedad inmueble siempre ha debido estar en manos del Estado, ¿ya? Y si no está en manos del Estado, en manos del pueblo, bien repartida, que no exista concentración, y por eso que le genera un problema a un sector de la sociedad. Esto de que la propiedad inmueble, que los bienes raíces se puedan proteger tanto. Y por eso que no tienen inconveniente en hacer esta distinción entre usurpación violenta y no violenta, y que la no violenta tenga tan solo una pena de multa. O sea, la quieren equiparar, para que los auditores comprendan, a un hurto en un supermercado. O sea, tomarse una casa de manera no violenta, que no sé lo que sería, así como entrar por la puerta cuando la gente salía a comprar, eso lo quieren equiparar con multa. ¿Sí? A ese nivel demencial hemos llegado, porque estas personas lamentablemente tienen un sentido común distinto a otros. Es el gran problema que tenemos en Chile. En Chile hay una dualidad de sentidos comunes. Y esa dualidad de sentidos comunes no va a desaparecer de un día para otro si estas son personas que el día de hoy, los actores políticos relevantes, los que están impulsando estos vetos, son gente que no son cabros chicos, son gente que tiene 50 años de edad, por ejemplo, que, a ver, aquí se habla de Carolina Toá, ministra de Interior. Bueno, Carolina Toá hace un par de años atrás calificada de asesinato lo que pasó con el malabarista Panguipulli, cuando el carabinero le disparó en legítima defensa, ¿ya? De asesinato, o sea, de que el carabinero que se defendió de un tipo con machete era un asesino. ¿Alguien cree que esta mujer, por solo hecho de que ahora es ministra del Interior, va a cambiar lo que ella piensa, lo que ella siente? No, po. Manuel Monsalve, no me lo contaron, lo vi porque yo trabajaba en la zona. El año 2010 participó en una huelga de hambre en la cárcel de Temuco en apoyo a Héctor Yaitul. ¿Y qué edad tenía Monsalve en esa época? 45 años de edad. ¿Alguien cree que Monsalve, si actuaba hacia los 45 años, va a dejar de actuar, de pensar, de sentir ahora por el solo hecho de que es subsecretario del Interior? No, pues, obviamente que no. Entonces, el trasfondo de esto es profundamente ideológico. Eso es lo que pasa. Esto no es una cuestión jurídica de que la técnica legislativa, de cómo se desarrolla el tipo penal, que hay que graduar la pena. No, el trasfondo ideológico. Tienen un conflicto muy profundo que en Chile se ha ido manifestando, por ejemplo, desde los años 60 con la reforma agraria, que a un sector de la población de izquierda le genera un conflicto emocional en la propiedad inmueble. Eso es lo que pasa. Sí, sí, a ver, yo creo que lo que tú dices, Rodrigo, va en cuanto al desarrollo histórico de este tema, de esta problemática, va porque efectivamente, y ahí te encuentro razón, el área progresista que nos gobierna hoy día, el progresismo, la ultraizquierda o la izquierda dura, efectivamente tiene ese concepto de que la propiedad raíz, de que la propiedad privada es vista con muy malos ojos, por lo mismo que tú señalas, porque como son populistas, socialistas, en el mal sentido de la palabra, porque no es que sean sociables ni sociales, sino que socialistas en este concepto, ¿no es cierto?, de la idea de Marx del siglo XIX, la propiedad debe estar en el pueblo o debe estar a manos del Estado. Pero eso es una cosa, pero otra cosa es la realidad. Y la realidad es que en Chile, particularmente con la Constitución de 1980 del gobierno militar, y Ricardo Lagos del 2005 que hace sendas reformas constitucionales y elimina los enclaves autoritarios que quedaban, no alteraron una cosa muy importante. No lo alteró Lagos, ni mucho menos el gobierno militar. El gobierno militar lo potenció. Y potenció una de las ideas centrales del derecho chileno, que es precisamente el respeto a la propiedad privada.
Chile es una economía social de mercado. Esas fueron las fundaciones del gobierno militar, ¿no es cierto?, en las grandes reformas económicas. Y la Constitución, la Carta del 80, se preocupa especialmente de resguardar a lo menos 3 principios: la libre circulación de los bienes, el respeto irrestricto a la propiedad privada, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Principios liberales, que ya Andrés Bello en 1855, cuando promulga el Código Civil, ya lo había consagrado. Por lo tanto, en Chile, nuestro sistema, gústele a quien le gusta, es un sistema que protege irrestrictamente la propiedad privada. Porque la propiedad privada, la libre circulación de los bienes, es fuente de riqueza, es fuente de progreso. Y esa es la razón por la cual los países que tienen una economía de mercado y que protegen estos principios rectores generalmente van a la vanguardia, van al triunfo. El problema es que aquí el progresismo llegó para hacernos retroceder muchos años en esta materia. Entonces, ¿qué le dices tú no solamente a los grandes agricultores, porque aquí se tiende también a tergiversar? Hay muchos, un temblor, hay muchos pequeños agricultores, medianos agricultores, en la Araucanía y en otras regiones del país, que lo único que tienen como medio de subsistencia es un predio a lo mejor de 1 hectárea, 2 hectáreas, media hectárea en algunos casos, donde tienen su huertita, sus plantaciones, en fin. Y muchos no han construido, pueden tener un sitio oriazo incluso. Y a nadie le gustaría, a ninguno de estos agricultores, de que de repente llegase X cantidad de personas, un grupo de personas, con ánimo de usurpar por la vía violenta o por la vía no violenta, en ningún caso pacífico, esa propiedad privada para instalar ahí sus viviendas, alegando el menester, ¿no es cierto?, el derecho social de la vivienda digna. Derecho que no está considerado en ninguna norma jurídica positiva hasta ahora, el derecho a la vivienda digna. Ya sabemos cómo terminó la discusión constitucional el año pasado respecto a esto de la vivienda digna. Por lo tanto, la realidad nuestra es que protegemos la propiedad privada por la ley madre, la constitución política, protegemos la libre circulación de los bienes, protegemos la autonomía de la voluntad, la libertad contractual como fuente de riqueza. Dicho esto, paso a hacerme cargo también de los dichos que me pareció muy interesante del senador Huanchumilla, Francisco Huanchumilla. ¿Lo viste, Rodrigo? Yo lo vi y lo quería comentar porque está en la línea de lo que hablaba Rodrigo, la cosa ideológica. Ah, correcto. Bueno, sigue tú, continúa tú, si el tema es tuyo. Continúa tú. No, es que efectivamente, dentro de las publicaciones que vi para conversar de este tema hoy día, aparece, ¿no es cierto?, en la publicación de pauta.cl una entrevista al senador Huanchumilla, en la cual, en relación a esta ley de usurpaciones, dice que una toma en Coquimbo no es igual a una toma en la Araucanía, y que, de hecho, hace referencia aquí, ¿no es cierto?, y empieza con toda la cosa de que, dice el senador de la Araucanía Severo, el Estado le quitó las tierras a los mapuches históricamente en el siglo XIX, la usurpó. Eso está en la historia. No estoy hablando de un campamento en la zona sur, estoy hablando de lo que sucede en los campos, por las tomas. Por algo tenemos estado de excepción constitucional en la zona sur. Es decir, en otras palabras, a menos que yo esté entendiendo muy mal, el senador Huanchumilla está diciendo esto de las usurpaciones que ocurren en la zona sur tienen un estatus distinto a las que ocurren en otras partes del país, deberían ser en consecuencia, pienso yo, según su concepto, tratadas de una forma distinta, y esto requiere, y de hecho lo dice en su entrevista, que no se va a arreglar este problema que hay de las tomas de la zona sur con una ley, aun cuando la ley salga como estaba originalmente, sin la aprobación del veto, no va a ser no va a resolver, que en ese sentido tiene razón, no va a resolver el problema que hay, ¿no es cierto?, de la usurpación en la zona sur. Él lo que está dejando entrever es que en definitiva debiera haber una solución Estado de que en definitiva el Estado le compre, ¿no es cierto?, la tierra a todos los agricultores, campesinos que han sido víctimas, ¿no es cierto?, de estas usurpaciones. Y esto lo voy a vincular con algo que creo que me dejen 2 minutos para, al final de mi exposición, para hacer referencia a ello. ¿Tuviste eso, José Manuel? No sé si Rodrigo lo leyó. Sí, lo vi. Lo vi. Él hace, Francisco Huanchumilla, que es una persona que yo respeto mucho por lo demás, hace memoria histórica, digamos, del Estado chileno que en el siglo XIX, con la, entre comillas, pacificación de la Araucanía, efectivamente, sí es un hecho histórico irrefutable. El Estado chileno tomó por la fuerza
tierras que ancestralmente correspondían al pueblo mapuche huilliche. Es un tema que está documentado debidamente en la historia nacional, pero bueno, que vamos a responder cómo eso, o sea, fuerza con fuerza, ¿qué seguridad jurídica damos ahora? Si aquí hay un tema de justicia de los pueblos originarios, que el Estado se debe hacer cargo y no lo ha hecho tampoco en debida forma, pero también no olvidemos que el derecho tiene varios fines o valores, uno de ellos es la justicia, quizás el más principal, ciertamente, pero hay otro no menor que es la seguridad jurídica. Y entonces todos esos propietarios que tienen inscripciones dominicales debidamente inscritas en el conservador de bienes raíces respectivo, en el Alto Biobío, en la Araucanía, hay que darle seguridad jurídica y protegerlo. Por lo tanto, claro que es un dilema. Si eso, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe que es un gran dilema? ¿Sigo, Felipe? No, interviene tú. Rodrigo. Sí, es que claro, como en Chile se acostumbra a legislar con nombre y apellido, o sea, pensando en un caso específico, digamos, qué problema queremos resolver con esta ley, yo creo que claro, hay una parte de los legisladores, seguramente, obviamente la gente de Araucanía, que está pensando en la ley de usurpaciones, en los terrenos que están tomados de Araucanía, pensando quizás no en la legítima defensa privilegiada, o sea, no creo que vaya a ir un grupo de agricultores con fusiles a enfrentarse con gente de grupos subversivos, ¿no? Pero quizás en el aumento de las penas. Quizás eso es lo que ellos buscan. Y por otro lado también, hay algunos legisladores que deben estar pensando en las tomas urbanas, las que ocurren, por ejemplo, en ciudades, que se están tomando casas comunes y corrientes, no en un tema de grupos subversivos. Lo ocupa, exactamente. Ocupa que llegan con camión de mudanza y toman una casa, o digamos en todo Chile, no solamente Araucanía. Entonces, probablemente en esos lugares donde no hay grupos subversivos operando, sino que son simples bandidos, a lo mejor, claro, ahí podría operar legítima defensa privilegiada y también sería útil el aumento de las penas, pero en el caso específico de Araucanía, yo creo que legítima defensa privilegiada va a ser difícil, porque los agricultores ya llevan 27 años soportando los atentados y en estos 27 años no han tenido ningún tipo de reacción agresiva ni de autotutela. No creo que la vayan a tener por el solo hecho de que se crea una legítima defensa privilegiada, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que se está provocando acá tiene que ver, digamos, principalmente con una cuestión ideológica, ¿no? Como lo planteaban antes. No, sí, Oye, y ciertamente. vinculado con esto, no cabe ninguna duda que es ideológica. Y bueno, dos cosas. Uno, me dio risa, porque obviamente, para que nuestros auditores entiendan, cómo el gobierno a todo esto está tratando en el Congreso de poder echar abajo estos vetos. Y leía yo ya no me acordaba, yo obviamente de Derecho Constitucional lo vi en la universidad hace mucho tiempo, no me acordaba. Y en definitiva, la ley, ¿no es cierto?, lo que establece es que de partida el Congreso puede, por los, ¿cómo se llaman? Los tres, los tres sextos, no, ¿cómo se llaman? Hay una proporción. 3/5. No, tres quintos. Dame un segundo. Ah, lo tenía acá. Diablo. Lo tenía aquí. Bueno, sí. Ya, pero es dos, creo que son los 12. O sea, los tres. Tres sextos, dame un segundo. Bueno, pero vamos al fondo. Dos tercios, ya. Bueno, como en definitiva ese porcentaje no lo tiene en la derecha, para poder llegar y decir, señores, ¿sabe qué? Yo quiero quedarme con la ley como está, se lleva a votación cada uno de los vetos, ¿ya? Y ahí hay que entrar a distinguir, y por eso es importante el veto aditivo, el sustitutivo y el supresivo. La ley dice que, tratándose de los vetos supresivos y sustitutivos, si el Congreso rechaza estos vetos por simple mayoría, no hay ley en ese punto. No hay ley, simplemente no hay ley. Entonces ahí gana el Estado porque si quiere eliminar un tema y no se aprueba, ¿no es cierto?, su veto, tampoco, ¿no es cierto?, va a quedar el texto original de la ley en esa parte. Pero eso no ocurre respecto al veto aditivo. Si el veto aditivo, que es el que tiene por objeto agregarle algo que no tenía el proyecto de ley del Congreso, y se rechaza ese veto, en definitiva, el veto no prospera en ese punto. Entonces, la Comisión de Constitución del Senado ahora está viendo la posibilidad de reinterpretar o recalificar, ¿no es cierto?, los vetos
que planteó el gobierno y está tratando de cambiar unos que son sustitutivos como aditivos, para que, si no se aprueban, en definitiva no prospere. Yo no sé cómo diablos van a recalificar eso. En definitiva, de eso va a depender la suerte del famoso veto o los vetos del gobierno. Y lo otro, que es un hecho, lo que plantea, ¿no es cierto?, Rodrigo, todos los días estamos viendo tomas, pero yo hoy día me impresioné leí en el Mercurio. ¿Saben ustedes cuál es la toma más grande que hay en el país? ¿Cuál es? Tírense una cantidad, en superficie y en cantidad de gente. No estoy No, informado. me imagino. Pero no. He visto verdaderas ciudadelas en Santiago, sí, en Estación Central, Santiago, hasta con discoteca adentro, a ese nivel las tomas, Sí. digamos. Ya. Pero esta es la toma más grande, está en San Antonio, en el Cerro La Virgen, frente al puerto. Son 200 hectáreas. Hay 15.000 personas en la toma, 15.000. El último catastro son más de 5.600 familias. Y esto es un caso emblemático porque, en definitiva, el dueño del terreno la gente se metió cuando comenzó el estallido social y iba a comenzar a desarrollar un proyecto de poblaciones que ellos llaman de poblaciones, vivienda social privada, que eso no existe, poblaciones, y se empezó a meter la gente. Él interpuso un recurso de protección en el 2020 y se comenzó a tramitar con la velocidad que tiene la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y conforme se judicializó este tema, se metió el doble de gente. En un año se duplicó la cantidad de gente que se metió a esta toma. Y resulta de que ya salió el recurso de protección, el que se acogió, el que ordenó que la gente saliera. Le dio 4 meses, queda un mes para que salga, y la gente ya ha dicho, no vamos a salir, y si llega Carabinero, nos vamos a defender, ¿no es cierto?, con la vida. Paralelamente, el Estado, ¿qué es lo que hace? Porque obviamente el particular dice aquí 15.000 personas, no hay ni una posibilidad, razonablemente, no hay ni una posibilidad de que puedan ser desalojadas 15.000 personas. Entonces el Estado paralelamente le ofrece al dueño comprarle. No es malo, le está ofreciendo 36.000 millones. Él dice, chuta, me están ofreciendo un 30% menos que el valor comercial. Ya, puede ser, son 36.000 millones. Entonces, ahí uno ve la realidad. ¿Qué va a hacer el Estado con esto? Imagínense, 15.000 personas. Y no es lamentablemente la realidad de toda la gente a la cual le ocupan o le usurpan su terreno. Que el gobierno llegue y le pague. Este gallo por lo menos tiene la suerte de que le ofreció y ya dijo que iba a aceptar. Claro, es que justamente ese es el gran problema. Como es una situación no resuelta por el Estado, en el fondo, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? O sea, yo como particular, como privado, que puedo tener un terreno grande, más grande, menos grande, en fin, y me lo usurpen con la justificación de que no tienen dónde vivir, yo digo, bueno, chuta, qué lamentable el tema. No, sí, es impactante la noticia de 5.600 familias. Digo, o sea, ahí yo le estoy mostrando, mira la dimensión. Es una comuna. Claro, es como una comuna, exactamente. Yo, la verdad, las cosas es que es un tema sumamente relevante, es un tema que hay que hacerse cargo. Y la Corte Suprema, yo estaba recordando un fallo bastante curioso que sacó el año pasado, parece, donde lo que resolvió respecto a una toma es que las partes tienen que proveer los medios pacíficos, algo así, de resolver este asunto para que... No, y lo más curioso es que la Corte Suprema, en ese caso que tú dices, metió al Estado. En el fondo, que el Estado es el que tiene que proveer, ¿no es cierto?, una solución porque ese fue el tema, el Estado tiene que proveer una solución a este hombre. O sea, en el fondo, la sentencia a ti como dueño no te sirve para nada. Exactamente, ese es el punto de fondo, donde vuelvo al punto de partida. O sea, la legislación en Chile no ha cambiado, está plenamente vigente. Todos los mecanismos constitucionales, desde el recurso de protección, pasando por otras acciones de lato conocimiento para proteger la propiedad privada. Por lo tanto, este es un tema que tiene que definirse por los canales legales y dar protección restricta a la propiedad privada. Ahora el gobierno dice, claro, pero es que se hace justicia por mano propia en el caso de las usurpaciones violentas y que los dueños puedan, como decía Rodrigo Felipe, solucionarlo a balazos, escopetazos, en fin. Pero bueno, ¿y qué diablos? Pues si el propietario no tiene otros mecanismos, ¿no es cierto? Y la ley lo provee, legítima defensa,
yo haría eso. O sea, si vienen aquí una pila de gente homeless, como dirían los gringos, sin vivienda, a tomarse mi propiedad, ciertamente que voy a repelerlos con todo lo que esté a mi alcance. Pero evidente, ¿por qué voy a yo asumir un costo del Estado? Y bueno, Bueno, sí, en eso consiste precisamente la anomia. Si la anomia es la decadencia que conlleva el no cumplir reglas, no cumplir normas que existen. Entonces podemos tener las mejores leyes, la Constitución, si hay anomia, no se van a cumplir, si ese es el trasfondo. el ánimo de aplicarla en el fondo, eso es el ánimo de aplicarla por parte de la autoridad. Ese es el tema. Gran tema, ¿eh? Bueno, tenemos que ir a pausa necesariamente con los auspiciadores que permiten que estemos al aire. Damos especiales saludos a Purranque FM, a Radio Musicop, todas las emisoras enlazadas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos y volvemos en breve. 18 horas, 31 minutos. Loncomilla, Ingeniería Industrial, cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial. Además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Hoy la gran diferencia de tu pyme la haces con el nuevo dispositivo BCI Pagos, con el que podrás recibir todos los pagos de tu negocio, pagar en cuotas sin interés ni cargos adicionales, recibir abonos de tus ventas a tu cuenta BCI al día hábil siguiente, y lo mejor es que al obtenerla cuentas con servicio técnico 100% gratis. Conoce todas las soluciones que tenemos para tu pyme en bci.cl/pyme. BCI Pyme. Hoy tu pyme tiene un valor diferente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Nuestro clásico tema. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. No sé, Felipe, ¿tienes algo más que acotar para pasar al otro tema? Yo a creo que exponer? ya fue más que suficiente. Perfecto. Sí, sí, bueno, ahora hay que esperar el desarrollo de las cosas. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Cómo va a salir ese proyecto de ley? Y ojalá que venga en un sentido de darle tranquilidad a quienes más han sufrido en esto, que lejos son los propietarios de inmuebles y bienes raíces de la Araucanía, el Biobío. Complicada la cosa. Rodrigo,
¿qué tema importante trae usted hoy día para deleitar? Hoy día voy a hablar de un tema que en realidad nunca en la universidad, en la escuela de Derecho, ni en pre, ni en posgrado lo tratamos, pero que siempre a mí me ha causado curiosidad porque creo que muchos abogados nos ha tocado ver situaciones, litigios que se producen al interior de la familia, conflictos entre hermanos, ¿no? Conflictos entre Sobre todo, hermanos, pero vivimos en una provincia, en Osorno, que eso abunda, ¿sí? Son como, no sí, sé, como los pájaros en una plantación, digamos. Conflictos sobre entre todo parejas. cuando fallecen los padres y viene el tema de repartir los bienes, etc. Entonces, uno empieza a revisar incluso primero, dice la Biblia, mira, vamos a hablar un poco de teología, en el Génesis, capítulo 4, cuando la Biblia nos quiere mostrar una expresión de odio, digamos, del mayor ejemplo, ¿a quién pone? A Caín y Abel, que son hermanos. Entonces ya es una señal que uno tiene ahí, dice, bueno, ¿y por qué ponen esta relación familiar y no ponen otra? ¿Por qué ponen a dos hermanos? Cuando vemos el Código Penal, artículo 390, el parricidio, o sea, causar la muerte de ciertas personas, padre, madre, hijo, ascendiente, descendiente, o sea, nietos, abuelos, etcétera, cónyuge, conviviente, pero no menciona a los hermanos, también los deja fuera. El Código Civil, cuando habla de quiénes son los legitimarios, o sea, los herederos a quienes uno está obligado a dejarle los bienes, salvo situaciones muy específicas de incapacidad, o sea, para que sean herederos, o los puede desheredar cuando han atentado contra la vida de la persona. En el artículo 1182 señala a los hijos, a los ascendientes, o sea, a los padres, abuelos, y a la cónyuge o el cónyuge sobreviviente, pero tampoco señala a los hermanos. Entonces viene la inquietud de ¿por qué? ¿Por qué los hermanos tienen este tratamiento diferente? Entonces, digamos, mi opinión con respecto a esto es que, por un lado, tratándose de los ascendientes, es decir, los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, tiene que ver con que la existencia de uno, la vida de la persona, está supeditada a la existencia de los otros. Es decir, yo no podría existir si no existieran mis padres, si no existieran mis abuelos. O sea, es una consecuencia inevitable, ¿ya? Y por otro lado, cónyuge, él o la cónyuge, y los hijos, etcétera, tienen que ver con una decisión voluntaria. Es decir, yo decido con quién me caso, o yo decido tener hijos, y asumo las consecuencias también de que si tengo hijos, puedo tener nietos. En cambio, con los hermanos no se produce eso. Con los hermanos se da una situación que es independiente de mi voluntad. Yo no puedo decidir si tengo hermano o no. Eso va a depender de mis padres. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual digamos, en la legislación se le da este tratamiento diferente. O sea, a tal punto de que la ley me dice, mire, si usted no tiene sus padres, usted nunca se casó ni tiene hijos, la verdad es que le puede dejar todos los bienes a su vecino, aunque tenga hermanos. No está obligado a dejarle los bienes a su hermano. O si usted le causa la muerte a su hermano, va a ser un homicidio simple, como si usted le causa la muerte a una persona, qué sé yo, en una pelea en la ramada. Entonces no deja de ser particular esto, y que es una materia que, insisto, que al menos en la escuela de Derecho nunca se analizó, se trató, se fundamentó, o se buscó una explicación de por qué la legislación le da este tratamiento diferente. Así que me parecía un tema curioso que quería plantearlo, un tema que es breve, es corto, pero que es novedoso. ¿Y cuál es la conclusión tuya al respecto? Bueno, no, la conclusión tiene que ver con eso, de la causa de por qué ocurre esto es por el hecho de que mi vida depende de que existan los otros, por lo tanto sería una señal de ingratitud máxima, ¿no? Entonces la ley me dice, usted no puede dejar fuera de su herencia, está obligado a dejarle sus bienes a todos los que son sus ascendientes, ¿ya? Por un lado. Y a los otros, que son la cónyuge, los hijos, me dice, bueno, usted voluntariamente aceptó esto, usted eligió esto, usted decidió casarse, usted decidió tener hijos, por lo tanto, está obligado a dejar los bienes, o si decide matar a estas personas y cometer parricidio, bueno, va a tener una pena superior, ¿no? Porque el parricidio tiene una pena superior al homicidio simple. Yo quería plantear. Es interesante, ¿no? Es interesante tu reflexión. ¿Tú habías reparado en eso, Felipe?
No había reparado en eso. Pero claro, son las cosas que cuántas cosas que hay que en realidad nunca se detiene a preguntarse el por qué, el qué. ¿Qué Pero razón fíjate que, hay? y es curioso, ¿ah? Porque estando ese tratamiento que Pero no me legislativo, preguntaste. sí, es que me diste un Entonces déjeme insulto. terminar. Pues, si me preguntas y Ah, a los perdón, 2 minutos me corta, no sirve eso. Ahí. perdón, hermano, pero fíjate la connotación, yo te puedo tratar de hermano. Los flaites se tratan de hermano. Oye, Hermanito, los flaites se hermanito, tratan no me todos de interrumpáis, hermano, hermanito. hermanito, ¿ah? Sí, Oye, no, hermano no, Felipe. no, o Oye, sea, breve, sí, eso. paréntesis, y los canutos, po, los canutos son hermanos. No solo los canutos, los masones Por se llaman favor, hermanos, seamos respetuosos. Los cristianos son los cristianos, cristianos. ¿no? Canuto es una expresión peyorativa para ellos. Perdón, Eh, pido perdón. bueno, sí es cierto, efectivamente, el por qué, el qué, yo puedo pitearme un hermano y no me pasa nada, o no tengo una pena grabada, no sé, en realidad. ¿Y por qué realmente puedo dejarle todo no sé, pues, al hogar de Cristo y no dejarle un peso a mi hermano que sea multimillonario? O a mis hermanos, es curioso. ¿Qué habrá detrás de ellos? Bueno, puede ser eso de que en realidad están al lado tuyo, nacieron contigo, compartimos el mismo techo, pero nadie te preguntó si lo querías tener o no lo querías tener. Efectivamente, puede ser un argumento. Ya, Pero fíjate listo. que la religión, y esto lo digo muy serio, la religión, la moral, nos enseña la fraternidad, el respeto fraterno que viene de fratello. Fratelli e sorelli, de hermano y hermana, en un sentido de amor, de convocatoria. Los cristianos, yo soy católico, cristiano, hablamos de hermanos, hermanos en el episcopado, hermanos en la fe. Por lo tanto, curiosamente, la norma jurídica que es positiva, con todas las características de ser esencialmente coercible, eventualmente coactiva, todo lo que nos enseña en instrucción del derecho, etcétera, etcétera, la norma jurídica nos hace cargo con esa rigurosidad que la moral sí se hace cargo. La moral y la norma religiosa, hermano. Dejo de lado a la flaitería porque esa expresión de llamarme hermano, hermano, hermanito, aquí es un encuentro tremendo ordinario, ¿qué te puedo decir? Y con esto, no sé, ¿hay algo más de los hermanos? Los hermanos vivos y difuntos. Yo creo que no, es un tema que era para tocarlo muy, muy someramente, no más como dato curioso, porque Es que es muchas un tema veces uno le interesante pregunta. porque fíjate que aquí no sé cómo será en el Ñuble, pero y pese a que yo soy abogado penalista, no civilista, pero sin embargo, de vez en cuando en vez me ha tocado participar, y a Felipe probablemente con toda seguridad también, en particiones de bienes, donde efectivamente los hermanos se sacan los ojos. Eso es tremendo. Eso es tremendo, digamos, ver cómo hermanos que fueron criados de la misma manera por sus progenitores, por sus padres, cuando hay herencias jugosas y suculentas, se olvidan de todo y realmente se tratan, pero de la peor forma posible. Y ahí me recuerdo unas palabras de mi profesora de Derecho Romano, doña Solando Yarzábal, que me decía, mi hijito, que me quería mucho, a mí generalmente las viejitas me quieren mucho. Entonces me decía, mi hijito, usted si usted que es del sur, si va a ejercer en el sur, tenga mucho cuidado con esto de la herencia, porque las herencias dividen las familias, destruyen todo. Y aparentemente no andaba tan lejos doña Solange Yarzábal. Bueno, interesante tema, muy interesante. ¿Algo más iba a aportar en la discusión del panel de hoy, mi querido Rodrigo? No, podemos pasar a Con eso otro tema, agotas tu competencia. no tan jurídico como este muy, muy, muy técnico, muy de cátedra de derecho penal y derecho civil. No, pero es interesantísimo el tema, es interesantísimo. Yo quiero plantear cosas bien puntuales. Y aquí voy a hablar un poco a los abogados que estén en frecuencia, en sintonía. No he dejado de llamar la atención al directorio que presido del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno, el último acuerdo del Comité de Jueces de Garantía de Osorno. Hago mención a esto porque yo fundamentalmente ejerzo la profesión en el área penal, como bien dije. Y el acuerdo viene en el sentido de que a contar del 1 de septiembre, todas las audiencias, por mínimas que sean, es decir, en materia penal, cuando usted litiga en sede de tribunales de garantía, hay muchas audiencias. El lego, la gente que no está en el área, generalmente piensa que las audiencias son las de juicio, con el fiscal que acusa, el abogado que defiende, los 3 jueces por delante, en fin. No, pero para llegar al juicio, que es la etapa terminal de un proceso de orden penal, hay mucha audiencia antes.
Hay audiencias de mero trámite, audiencias de aumento de plazo, que generalmente duran 1 minuto, si es que, audiencias de apercibimiento de cierre de la investigación, audiencias de discusión de medidas cautelares, formalización, en fin, salida alternativa, una serie de posibilidades que la legislación penal ofrece para terminar un pleito penal o una investigación penal. Entonces, de alguna manera, esta determinación del comité de jueces que obliga a volver a la presencialidad para todos estos efectos, con la posibilidad, eso sí hay que decirlo, de solicitar con anticipación a la audiencia, verificarla por medios telemáticos. Hay que dar un motivo fundado, sí. Pero a mí me parece que no va mucho en conexión, lo comenté hoy día con los directores y con algunos colegas con los que me crucé en el juzgado en la mañana, y me da la sensación de que no va mucha sintonía con el espíritu del superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones de Valdivia, y la Luchísima Corte ha sido bastante, yo diría, moderna en este sentido, y vemos con muy buenos ojos cómo ha tratado el tema de la virtualidad. Creo no equivocarme cuando digo que la pandemia del COVID-19, que tuvimos el 2020, 21, 20, hasta el año pasado, nos dejó como lección, o una de las lecciones más importantes que nos dejó, es que Chile debe necesariamente adecuar todos sus procesos en toda disciplina y en todo orden de cosas a la modernidad que nos da el siglo XXI a través de la tecnología y particularmente de medios cibernéticos o telemáticos, que han funcionado en forma bastante eficiente. Y de esa manera la Corte de Valdivia autorizó al Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia para funcionar con medios telemáticos, sin ningún problema, le dio carta blanca. Usted funcione con medios telemáticos, salvo que los jueces, eso lo deja a criterio de los jueces del top, del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, estimen de que por la complejidad de la materia o cualquier otra consideración de afectación de derechos fundamentales, puede exigir presencialidad a los intervinientes. Pero les dejó carta blanca. También la Corte de Valdivia dijo que Osorno y todas las provincias o comunas que estén fuera del radio urbano de la ciudad misma de Valdivia pueden litigar en la Corte de Apelaciones de Valdivia por medios telemáticos, por vías remotas, lo que es muy bueno. Incluso hubo un ministro que dijo que esto debería aplicarse incluso para los valdivianos, que también puedan ir telemáticamente. Por lo tanto, todas las señales del superior jerárquico son a favor de la virtualidad, lo que a los abogados que ejercemos en Osorno es una excelente y extraordinaria noticia. Y lo es porque redunda en optimizar nuestros tiempos. El capital de un abogado de ejercicio libre es precisamente el tiempo. Optimizamos el tiempo, ¿no es cierto? Evitamos que el cliente incurra en gastos adicionales, como que nos pague traslado, ¿no es cierto? Alojamiento en Valdivia, como era otrora. Ahora no. Y eso es bueno. Yo encuentro que eso es bueno. Por eso llama la atención que aquí a nivel local de Osorno, el juzgado de garantía haya sacado este acuerdo, que estamos viendo la posibilidad de ejercer alguna acción gremial, digamos, eso es cuestión del directorio, que no lo puedo adelantar, y también ver cómo en sede de familia, los juzgados de familia en este sentido han sido igualmente celosos en que sea todo virtual. Cuando tenemos experiencias positivas, es decir, convengamos que todo Chile está colapsado en cuanto al parque automotriz. No es Osorno, yo creo que Bulnes es igual o peor, porque me da la impresión, Rodrigo, que Chillán es un poco más grande que Osorno. A priori, no podría asegurarlo, pero me da la impresión que es una ciudad más grande. Capital regional. Pues sí, pero bueno, no necesariamente. Dice mucho que Valdivia es capital regional y tampoco de bruto que Sí, era. pero no, yo creo que con todos los servicios públicos que se instalaron en el último tiempo, delegación, gobierno regional y todas las direcciones regionales, obviamente que además sí aumentó el parque vehicular. Tal cual, sí, me da la impresión que Chillán es más grande que Osorno. Bueno, pero Osorno no escapa a la realidad. En Osorno actualmente, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, hay más autos que estacionamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando hay que hacer algún trámite en el centro, hay que encomendarse a todos los santos habidos y por haber para encontrar un estacionamiento y llegar a tiempo a hacer los trámites. Lo mismo ocurre cuando uno va a familia o al juzgado de garantía, ¿no es cierto? Incluso el juzgado laboral que está ahí en el barrio Bohemio, en fin. Estacionar es muy complicado. Y eso hace que uno ya llegue enojado a la audiencia. Claro, indudablemente uno se frustra, porque si quiere llegar a tiempo, no encuentra dónde estacionarse, llega pateando la perra, en fin.
Por lo tanto, ¿por qué no dar a los servidores del derecho, que somos los abogados, las cualidades y las facilidades dignas de nuestra noble profesión? Si nosotros somos servidores de la justicia. En ese sentido, si no hay afectación de derechos fundamentales, ¿qué problema puede haber en verificar un juicio en forma remota o telemática? Para muestra un botón, me tocó, con mi socio precisamente, Juan Carlos Claret, atender un juicio sumamente complejo, que era en el Tribunal Oral Penal de Valdivia. Sumamente complejo, una violación, un delito sexual grave. Este juicio fue, si bien es cierto, era en agosto, es decir, todavía estaba la posibilidad de ir a la virtualidad. Este juicio fue telemático y la verdad es que se desarrolló, nosotros como defensa estábamos en mi oficina, el fiscal estaba en su oficina, los testigos y peritos conectados en el mismo tribunal, e incluso el tribunal autorizó, porque no hubo oposición ni del fiscal ni de la defensa, a que ciertos testigos fueran examinados en las oficinas, incluso, de los litigantes. Y eso es un tremendo avance porque deja a Chile, deja, digamos, la profesión de abogado y la forma de litigar acorde a los estándares internacionales en que en las empresas privadas hoy día todo es telemático. Las reuniones de directorio son telemáticas, lo que permite conectarse universalmente, globalmente, con distintos países, hemisferios, y excelente. Por lo tanto, el llamado que yo hago, y que respetuosa y convenientemente lo vamos a hacer ver a las judicaturas locales, de que se replanteen el tema de la presencialidad. Y se la replanteen pensando precisamente en darnos facilidades a los abogados para ejercer libre y noblemente y dignamente, sobre todo esa última palabra, dignamente la profesión de abogado, no habiendo afectación alguna a derechos fundamentales. Evidentemente, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que el abogado litigante tiene que mostrar respeto al tribunal, y la manera de mostrar respeto al tribunal es que se cerciore de que tenga un sistema de Wi-Fi óptimo. Buena conexión, porque evidentemente si yo pido virtualidad, pero se me va a estar cayendo la señal, o voy a quedar hablando trastabillado, bueno, evidentemente eso va a alterar el normal funcionamiento del juicio o de la audiencia. No sé qué piensan ustedes respecto a este tema, mis queridos colegas. Los distraigo un poco de sus meditaciones. Interesante. Don Felipe, ¿a favor o en contra de la virtualidad? A favor. A favor. ¿Y usted, don Rodrigo Vera, a favor o en contra de la virtualidad? Completamente a favor. Yo creo que hay que entender la naturaleza del trabajo, por un lado, de la administración de justicia o el trabajo de los abogados. La administración de justicia en sí no es una actividad física, digamos, como una pala, ¿no? Hay que entenderlo así. Por lo tanto, lo relevante es que se trata de un trabajo que se realiza con el intelecto, por lo tanto, más allá de que sacan un edificio que tenga ciertas, digamos, pomposidad, columna, o que el abogado ande con corbata o con maletín y todas estas cuestiones, no es lo esencial. Y tampoco hay que olvidar acá este viejo dicho, adagio, de que si algo funciona, no lo toques, no lo arregles. Entonces, si llevamos 3 años y medio con este sistema, que empezó en marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, y el sistema demostró que funciona, entonces, ¿cuál sería la razón para modificarlo, digamos? Ese es el tema. Así de simple. O sea, se probó en la práctica, ¿no? El movimiento se prueba andando, ¿ya? Y en este caso se demostró, se probó. No es que sea una idea que hay que poner en la prueba, y además que la infraestructura tecnológica está instalada, o sea, ya desde el punto de vista logístico, los abogados ya se adecuaron, ya saben usar los sistemas de informáticos, de cámara, de micrófono, lo mismo con los tribunales. O sea, tampoco hay que empezar de cero, ese es el tema. Entonces están todas las condiciones, no veo el motivo más que una lógica un poco tradicionalista digamos, esa gente que imagina o que tiene una percepción de que hay que andar con corbata, con maletín y estar ahí en los pasillos con un café en la mano esperando, claro, que empiece la audiencia. haciendo lobby ahí, esperando a los ministros, los jueces en el pasillo. No, eso es un punto interesante. La virtualidad también evita esas malas prácticas del lobby, digamos, malintencionado. Pero también contarte que este acuerdo del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Osorno que estamos comentando llega más lejos, porque no solamente ordena
a los abogados de libre ejercicio, dispone que los fiscales del Ministerio Público tengan que estar presenciales. Y eso es un temazo, fíjate. Hago esta aclaración además para decir que no todos los jueces de garantía Osorno estuvieron de acuerdo en esto. Hay jueces que tuvieron votos en contra o votos con prevención, pero hubo un magistrado que dio un voto muy interesante, que yo lo comparto mucho, digamos, señaló de que a su parecer, siendo el Ministerio Público un organismo autónomo con rango constitucional, por lo tanto, con potestad normativa interna para gobernarse, no correspondía a otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, impartir órdenes o directrices que afecten a los fiscales de un organismo independiente y constitucionalmente autónomo. Y a mí me pareció particularmente interesante este fallo porque va en la misma sintonía de, primero, ser celoso de las potestades, ¿no es cierto? Tenemos el principio de juridicidad consagrado de legalidad, dicen algunos en el artículo 7 de la Constitución, ¿no es cierto?, que obliga a cada autoridad a actuar dentro de su competencia y de la forma que prescriba la ley y no excederse. Dicho esto, me llama a mí profundamente la atención lo sumiso que son los fiscales del Ministerio Público, a lo menos aquí no son. Porque efectivamente, teniendo el insumo de que hubo un voto de un magistrado que dijo estamos aquí excediéndonos de nuestras potestades, al disponer a fiscales del Ministerio Público venir presencialmente, eso era un insumo suficiente para haber representado el acuerdo, para haber hecho alguna solicitud a nivel institucional. Sin embargo, agacharon el moño y ahí están polulando presencialmente en los juzgados. Es curioso el tema, es curioso el tema. Incluso agregar un dato a los alegatos en las cortes, eso por ley, digamos, uno puede pedir, la ley dice que 2 días antes de la audiencia uno puede solicitar comparecer vía telemática, ya eso está en la ley. Pero aún así, a pesar de que está en la ley, la Corte Suprema, como también a veces legisla, la Corte Suprema dijo, mire, ¿sabe? En realidad 2 días puede ser muy poco, porque hay veces que la audiencia, el caso, digamos, se pone para el día siguiente, o sea, no va a haber un lapso de 2 días. Entonces nosotros consideramos, y dictaron una autoacordada, una norma interna, pero que es válida para los abogados, que si su causa se va a ver mañana, y usted supo el día anterior, se puso en tabla para el día siguiente, por ejemplo, los recursos de amparo, qué sé yo, las apelaciones de las libertades, bueno, usted no tenga problema, aunque no esté dentro de los 2 días, basta con que el día anterior lo anuncie y puede también comparecer vía telemática. O sea, hay una señal del máximo tribunal de justicia, que es la Corte Suprema, superior jerárquico de todos, diciéndole, me gusta lo telemático, es bueno, ¿no? Entonces hay que tenerlo también presente. Hay que tenerlo también presente. Bueno, así se desarrolla el derecho, así se ejerce la abogacía. Estamos concluyendo el programa. Y quisiera, los 2 últimos minutos que nos queda, dirigirme a los abogados y abogadas de la provincia de Osorno que pudiesen estar escuchándonos, para hacerles una fraterna invitación, como presidente del Colegio de Abogados de Osorno, a reunirnos, a convocarnos el 21 de octubre próximo a las 20 horas en los salones del Club Osorno. El Club Osorno está fantástico, está remodelado, está con unos concesionarios de primera, con una banquetería extraordinaria, y vamos a darnos cita para cumplir una hermosa tradición que es rendir homenaje a abogados locales que han destacado por su trayectoria en lo profesional y en lo gremial. Y este año corresponde rendir un homenaje, un reconocimiento y un homenaje por su trayectoria a 3 destacados abogados y juristas. Las damas, primero parto por doña Rosita Julián, una magistrada histórica en Osorno, tuvo siempre un excelente desempeño y trato con los abogados de ejercicio de la jurisdicción, sirvió muchos años como jueza de menores, y luego con la reforma de los tribunales de familia pasó a desempeñarse por muchos años también como jueza de familia de Osorno, siendo reconocida por sus pares y por los abogados. Por lo tanto, doña Rosita Julián, que si nos escucha le damos un abrazo muy fraterno, nos veremos el 21 para rendirle sentido homenaje. Lo mismo con los otros 2 colegas, don Iván Francisco Petrovich Altamirano, un gran abogado gremialista en Osorno, hizo mucho por impulsar la Asociación Gremial de Abogados, que es nuestro antepasado, nuestra heredera, y un destacado abogado de ejercicio libre y de derecho notarial también. Por lo tanto, vamos a estar muy contentos reconociendo a Iván Petrovich
y a don Juan Catalán. ¿Qué decir de don Juan Catalán? Un abogado muy conocido, respetado en la zona, con mucho cariño, ¿no es cierto? Tiene una muy destacada trayectoria como abogado de libre ejercicio y ha impulsado un estudio de reconocido prestigio aquí en Osorno, por lo tanto también a don Juan Catalán juntarnos el 21 de octubre. Ya sabes, si eres abogado, aunque no pertenezcas al colegio, aunque idealmente es bueno que lo hagas, pero siéntete convocado también a este llamado porque es necesario que los abogados de la provincia de Osorno recordemos nuestras tradiciones, nuestras raíces y homenajemos a quienes se lo merecen. Bueno, dicho esto, no me queda más que despedirme de ustedes, queridos telespectadores, auditores y auditoras, con un abrazo muy fraterno, confiando en encontrarnos el próximo miércoles. Palabras finales de mis queridos colegas panelistas. Nada más que decir, yo me despido, será hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos y a todas y a todes. Que estén bien. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un